Estamos de regreso esta noche en este Juego de Manos. Vámonos con nuestro siguiente tema. Los recortes anunciados la semana pasada por el gobierno federal ante, entre otras cosas, la caída en los precios del petróleo. A causa de la drástica caída en el precio del petróleo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tomó la decisión de hacer un recorte al gasto público para este año. La medida del gobierno federal contempla una reducción de 124.300 millones de pesos al presupuesto original, esto para mantener la estabilidad en la economía del país. El recorte será en los presupuestos de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, el gasto de las dependencias, así como programas y proyectos federales. Unos programas de subsidios que sí tendrán ajustes, tales como por ejemplo el programa de pensión para adultos mayores, que si bien no afectará a los actuales beneficiarios, tendrá una menor meta de crecimiento. El programa para zonas de desarrollo, el programa para el desarrollo de zonas prioritarias de la Secretaría de Desarrollo Social, y asimismo habrá de disminuirse la meta de entrega de televisiones digitales para el apoyo al programa de la transición digital terrestre. Otros programas de inversión que se verán afectados son los proyectos de trenes que conectarían a varios estados. Como parte de las decisiones en materia del gasto público en inversión, quiero informarles que se ha tomado la determinación de cancelar de manera definitiva el proyecto del tren de pasajeros transpeninsular en los estados de Quintana Roo y Yucatán y suspender de manera indefinida el proyecto del tren de alta velocidad México-Querétaro. El titular de Hacienda recalcó que el proyecto del nuevo aeropuerto no se verá afectado, así como los programas para fortalecer la educación, entre otros. Quiero en primer lugar mencionar algunos de los programas que no serán afectados por el ajuste al gasto en 2015. En primer lugar, destaca el programa Prospera, programa de inclusión social, el subsidio a la vivienda, los recursos para las universidades públicas federales y estatales, el programa de empleo temporal de las distintas dependencias, así como los recursos que se transfieren a las entidades federativas a través de los ramos 23 y 33, incluyendo el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el gasto operativo. Pues así como lo plantea el secretario de Hacienda, con todos los avatares y con todos los antecedentes de lo que en la economía y en la política le han pasado a este país, era previsible que se diera el recorte, aunque no esperábamos mucho, al menos lo digo en primera persona, no esperaba que apostaran por la suspensión de proyectos tan importantes como los trenes, como el tren México-Querétaro, el tren transpeninsular, porque si bien eran inversiones cuantiosas, llevaban consigo una derrama económica y una generación de empleos importante que no se va a dar. Se entiende que pues hay un problema, en mi lectura, hay un problema de presupuestación, de una expectativa muy optimista para tener un gasto de inversión como un gasto operativo ciertamente holgado, y el que hoy recorte nos da muestra de ello. Yo creo que aquí ya está generándose preocupación de parte de los gobiernos locales, tanto estatales como municipales, de qué tanto va a repercutir. Quizá no se ha estimado todavía cómo es que ellos tendrán también a su vez que replicar esos recortes, y en la iniciativa privada, cuando cierras la llave de la inversión pública, muchos negocios se vienen abajo, sí. Y yo creo que los empresarios tendrán que ver qué estrategias asumen, también a su vez pues a hacer o reforzar sus prácticas de austeridad, pero yo pediría que no fuera en principio con la afectación a la clase trabajadora o el recorte de la mano de obra, ni en el sector público ni en el privado, donde estos recortes empezaran a reflejarse. Eso de entrada es algo que yo traigo como centro de preocupación. Oye, el Estado, perdóname, el Estado de México, de acuerdo con especialistas, estará dejando de recibir para este año 2,000 millones de pesos provenientes de la Federación, que tienen que ver evidentemente con el impacto del petróleo, ¿no? Y con estos nuevos recortes. Se espera que sea más a partir de los recortes que se han anunciado, pero en una primera instancia, derivado de los bajos precios del petróleo y la recaudación de 2,000 millones solo para el Estado de México, que sería el más afectado en el país en participaciones. Hay dos cosas muy evidentes en el anuncio del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.
El primero es que se confirma que los beneficios de la reforma energética, bueno, pues van a venir dentro de 2-3 años, ¿no? Porque esos ajustes vienen derivados de la caída del precio internacional del petróleo de $90 a $39, ¿no? Es una caída dramática. En segundo lugar, confirma que no tenemos el secretario de Hacienda más fuerte que haya tenido un sexenio. Él había dicho que el país iba a salir adelante de las turbulencias y de la caída del precio del petróleo que ya se preveía. Esto no les avisaron de un día para otro, ya se venía. Es un recorte, sí, muy importante, porque son 124,300 millones de pesos los que se le recortan. Ahora, hay que voltear hacia las tres principales secretarías que se ven que son afectadas. Uno, la Comisión Nacional del Agua, cuyo objetivo es garantizar el abasto del servicio del vital líquido. Tenía proyectos de ampliar las plantas de tratamiento de aguas residuales. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ya canceló el proyecto transpeninsular, el Tren México-Querétaro, que se le había dado un gran empuje y que iba a generar otras inversiones que iban a ayudar al estado de Querétaro y por donde iba a pasar el tren. Y otro que también me llama la atención es en el tema del campo. Este gobierno le va a recortar promoción a las actividades agrícolas cuando el campo ha sido olvidado por los últimos sexenios y donde está la pobreza de este país. Entonces, esos son los elementos que pongo en la mesa y que me llaman la atención tras el ajuste anunciado por el secretario de Hacienda. Todavía hay otras secretarías más. Si bien es cierto lo que tú comentas, hay puntos muy estratégicos que no deben de frenarse, sobre todo por la generación de empleos, sobre todo porque de alguna manera generan derrama económica, pero también le pegan a tres áreas fundamentales, ¿no? Que es la de la salud. El ISSSTE pierde recursos, desarrollo social pierde recursos, seguridad con la PGR y la Marina. Bueno, hasta comunicación. Pierden hasta comunicación social, pierde el 10%, todas las áreas. El problema está, o al menos desde mi punto de vista, en que esto se genera por un desajuste en los precios del petróleo, cuando a lo mejor si tuvieras una política fiscal desligada de los precios del petróleo, si tuvieras un presupuesto desligado de los precios del petróleo, tú podrías ajustar de una manera más sana. Si bien es cierto, todos estamos en contra de la excesiva burocracia, pues también hay maneras de ajustar presupuestos y de generar empleos cuando tú sobre todo vas a frenar estas áreas y vas a mandar a lo mejor hasta gente a la calle. Creo que debe de desligarse esto antes, y estos recortes son sanos. El problema es que vienen de un problema que es todavía más insano de lo que ya están resultando. Entonces hay que desligar primero y después ir a cosas más sanas, invertir de manera sana, generar proyectos de manera sana, desarrollo social de manera sana, sin afectar las áreas prioritarias, tomando en consideración que todos queremos que se acabe el gasto corriente. Sí. O sea, que dejemos de mantener los celulares de los funcionarios públicos, que dejemos de mantener su gasolina, sus camionetas, sus viajes en helicóptero. Entonces siento que eso sería verdaderamente ahorrar y hacer un recorte sano. Lo demás, de alguna manera, siento que lo único que están generando es la afectación que ya tiene el país en materia fiscal, en materia petrolera y en muchas otras áreas. Como en muchas otras ocasiones, reagrupas las ganancias y socializas las pérdidas, ¿no? Cuando el ingreso no llega, sigue siendo paradójico y en algún momento inentendible que un país como el nuestro, con la generación de petróleo, con los yacimientos, con la industria petrolera, que si bien no ha dado su máximo, siga pasando estos aprietos, y también con la visión que se tiene ya de unas décadas atrás de que el petróleo tendría que dejar de ser la fuente de ingresos de las más importantes para este país. No hemos logrado cambiar esa divisa, no hemos logrado cambiar la perspectiva, y hoy por eso nos vemos en aprietos, que si bien hay mecanismos de protección sobre los propios ingresos que pueden provenir del petróleo, pues lo veíamos venir cualquiera con dos dedos de frente. Sabíamos que con esa caída tendrían que venir las restricciones, y no se ve ahora nuevamente algo que sea prometedor. Ya lo decía José Alan, la reforma energética y todos sus beneficios, pues siguen esperando el sueño de los justos, o siguen esperando que el reloj no se dé cuantas vueltas para que veamos que la película cambia. Es un problema que realmente nos deja ver que quizá el secretario de Finanzas pues ya está en tiempo extra en la dependencia, el secretario de Hacienda y el de Comunicación. Bueno, yo quisiera conocer la verdad a quienes le dieron el premio.
lo premiaron. Sí, como ministro de Finanzas, primerísimo. Sí, pues la verdad creo que se van a quemar muy feo si él no logra ni la mitad del objetivo de lo que había planteado. Me llama la atención que lo que estamos observando, los partidos políticos de oposición al PRI lo señalaron cuando estaba en discusión la reforma energética. Habían asegurado que la reforma en los 2 años no iba a generar ahorros y que iban a venir ajustes presupuestales al gobierno federal, precisamente porque ellos ya preveían la caída de los precios internacionales del petróleo. Se dijo mucho tiempo, se dijo fuera del país. Entonces, bueno, nuevamente le dan razones a la izquierda principalmente, que es la que ha estado en contra de la reforma energética y la reforma Pemex, para salir a las calles en próximos meses cuando sea político esto y dejar en claro que el secretario de Hacienda pues no tiene las riendas en sus manos del área que debería. O que peca de soberbia. Sí, hay quienes dicen que es necesario que llegue nuevamente Agustín Carstens a la Secretaría de Hacienda y que están cabildeando para que así sea. Mover a un hombre cercanísimo al presidente se ve complicado, pero pues, al final del día son los rumores. Digo, los resultados nos fue mejor con Agustín Carstens, o sea, hubo varios efectos tequilas que por lo menos no me tumbaban tanto. No pasaron tanta cruda. Si no lo olvidamos, quizá a riesgo de equivocarme, él fue el primero que lindó el ingreso de petróleo. Así es. Pero todos estábamos el oro, Sí. Pero hasta irónico, hoy resulta que fue mejor secretario de Hacienda aquel secretario Ernesto Cordero que criticaron porque con 6,000 pesos se podía comprar todo y que hoy lo señalan por haber ido al Super Bowl, ¿no? Los tenía mejor. Pero resulta que fue mejor secretario de Hacienda que el que era el experto y el cerebro del PRI en materia económica, ¿no? Donde salió malo es para decidir por equipo, porque perdió el suyo en ese programa. Le fue... Y aparte, como la evidencia. Qué suerte que el paneo pasa por ahí. Entre decenas de miles de personas. Eso no es casualidad. En fin, vamos a la pausa, amigo. Así es, gracias por seguir con nosotros en este Juego de Manos. Tenemos algunos anuncios, gracias a toda la gente que confía en este concepto, en este proyecto de Juego de Manos. Síganos escribiendo, nos da mucho gusto que lo hagan. Regresamos después de la publicidad.